va a guiar. Así de que si usted puede levantar sus manos y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, mi cuerpo, quiero adorarte, quiero alabarte con todo lo que soy, así como dice la palabra, y que todas mis fuerzas, todo mi pensamiento, todo mi ser en este momento sea para alabar y glorificar al gran Dios. Aquí estamos, Señor, y tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, Señor, porque por ti, Señor, es que estamos aquí. Por tu sangre somos libres, Señor. Por tu gracia, Señor, somos salvos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Así que si usted trae sus manos, sus pies, alabemos a Dios. Dejemos que su presencia se mueva en medio de la alabanza de su pueblo, que Él es digno de suprema alabanza. Amén, hermanos. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy, libre. Somos libres en el nombre de Jesús, amén. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Y yo libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre seremos verdaderamente libres. Así de que estamos la libertad del Señor, libres para adorarle, libres para glorificar al Señor, libres del pecado, amén. Aleluya.
La Biblia nos dice que esto no es por nosotros, esto no es por ustedes, sino que es por el poder de Dios, por su gracia, que es lo que nos tiene aquí. Amén. Dejemos que su presencia se mueva en este lugar. Que su Espíritu Santo toque cada corazón. Aquí estamos para ti, Señor. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Gracias, Señor. Tú estás con nosotros, que nada nos aparta de tu amor. Escudo eres, mi protección, tú me sostienes. Ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Gracias, Señor. Y aún en tormentas o tempestad, estás conmigo, sé que me amas, sé
camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Gracias, Señor, porque tú abriste, Señor, ese velo que ahora podemos tener la entrada directo al Padre. Podemos ir directamente a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso te alabamos, Señor. Nos alegramos en ti, en tu presencia, Señor. Es por ti y por tu gracia. Gracias, Señor. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sostiene al mundo con su grandeza y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora Señor, por esa cruz, por tu sangre derramada, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Tú
nos ha salvado, nos ha dado vida nueva en Cristo. Como la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Iglesia, pues vamos a continuar con este servicio. Voy a invitar a los niños que pasen para orar por ellos. Si hay varios, me hace que nada más está uno. Pase, vamos a orar por él o no. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a recibir a nuestro pastor entonces, quien nos va a traer hoy la palabra de Dios. Abra su corazón, hermanos, y dejemos que Dios tome el control. Dios les bendiga. Vamos a orar por nuestro pastor y declarar que la palabra que ya Dios habló a él va a hablar a nuestras vidas. Amén. Así de que extienda su mano hacia acá, hacia nuestro pastor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque tú has hablado a su vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, hoy vas a hablar también a nosotros, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra, Señor, venga, Señor, el día de hoy y haga, Señor, así como en la creación hizo, Señor, así también hoy haga algo en nuestras vidas, Señor, y que entre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor. Bendícele, Señor, dale palabras, Señor, en este momento, que ministre, Señor, a tu iglesia, Señor, y que edifique sobre todo, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Isaí. Ay, hasta sentí que era mi hijo el que estaba aquí. Ahorita que dije Isaí, bueno, me hiciste recordar un buen momento. Pocas veces he tenido el privilegio que mi hijo me presente. Así es que... Bien, vamos a continuar aprendiendo de la carta a los Corintios. Con honestidad, ¿cuántos están aprendiendo? O sea, ¿sí aprenden o no aprenden? ¿Cambiamos de maestro o de alumnos? ¿O todo está bien? Ok, bueno, yo no sé cuál ha sido la forma correcta para ti para tratar de arreglar un conflicto. Y creo que arreglar conflictos es lo más complicado. Pero creo que una de las mejores formas para poder arreglar un conflicto es de manera personal. Cuando tú quieres arreglar un conflicto utilizando un correo, puede ser correo electrónico, puede ser Messenger, puede ser WhatsApp, o puede ser cuando ocupas a alguien, ¿no?, que le gusta hacerla de correo y va y trae, lleva y trae. No es la mejor manera de arreglar un conflicto. Generalmente eso te ocasiona más problemas. Creo que la mejor forma de hacerlo es hablándolo de frente. ¿Sí? Pero cuando es un grupo de personas y que este grupo de personas está a la distancia, hoy en día lo haríamos con una videollamada. Pero en el tiempo de Pablo no había celulares, no había internet. El correo era muy lento y entonces se hacía a través de cartas. Y las cartas, como lo hemos dicho anteriormente, las cartas que se enviaban, sobre todo el apóstol Pablo, que eran cartas épicos para la iglesia, ¿sí? Sí, para la iglesia, para no meterme en problemas, ¿sí? Esas se tenían que leer en público. Entonces, cuando llegaba la carta, el que mejor leía, ¿sí?, hagan de cuenta que llega una carta para la iglesia de Tala, entonces el mejor lector dice: a ver, pasa y lee la carta. Entonces la leía con puntos, con comas, acentuando, tratando de que en la lectura se hiciera sentir que el que había escrito la carta lo estaba hablando. ¿Sí? Entonces, para eso pues tiene su chiste. Todos sabemos leer porque sabemos lo que dice, lo que está escrito, pero muy pocos en realidad sabemos leer respetando la gramática, la acentuación y todo el énfasis que se le tiene que dar. Entonces Pablo
por la distancia en que se encontraba y por la situación en la que él estaba viviendo y por el problema que había habido cuando él visitó a la iglesia de Corinto, de que pues, la iglesia de Corinto, cuando él habla y les dice, recordarán ustedes que había un hombre que había o se había acostado con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra, y Pablo dice que lo disciplinen, que le llamen la atención, que lo confronten. La iglesia lo confronta, pero bueno, pues había gente que, como hoy en día, gente que dice es que el pastor no predica bien, es que el pastor hace esto, y empiezan a hablar de los errores que tiene los pastores. ¿Cuántos saben que los pastores no son perfectos? Entonces, no hablen de mis errores, mejor pónganse a orar cuando la riego. Eso ayudaría más que hablar de los errores del pastor. Pero bueno, lamentablemente, y si a Pablo lo criticaron, hablaron de él, ¿qué se espera de este humilde servidor? Y entonces encontramos que Pablo les había prometido que cuando fuera camino a Macedonia los iba a visitar, y cuando regresara, que él pensaba regresar pronto, iba a pasar a visitarlos. Pero viendo todo el problema que había, Pablo determina quedarse más tiempo en Macedonia y no regresa a visitarlos. Y eso provocó que la gente se enojara y dijera que Pablo era un hombre que no hablaba con verdad, porque había prometido y no había cumplido. Y entonces Pablo escribe la carta, y en el capítulo 2, que es el que hoy vamos a ver, Pablo les dice que no va a visitarlos porque se siente triste por la forma en que lo habían tratado la iglesia de Corintio en cuanto a dudar de su ministerio y de su autoridad espiritual. Y dijo Pablo, no voy. Y hoy el tema o el título del mensaje le he puesto perdonando de a debis, o sea, no de a mentiras, porque perdonar de a mentira es bien fácil, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te peleaste con tu hermano y tu papá te dijo, los agarró a los dos, los puso enfrente y le dijo, pídele perdón a tu hermano? Y tú estabas enojado, o él estaba enojado. Y tu papá con el cinturón en la mano, pídele perdón. Y pedías perdón. Pero en realidad, ¿perdonabas? Yo no sé si a ti te pasó eso alguna vez. ¿Sí? A ver, ¿a quién les pasó eso alguna vez? Ay, qué bueno que no fue nada más a mí. Dije, creo que estoy aquí predicando en una iglesia equivocada. Pero entonces, quiere decir que a ti también te pasó eso, ¿verdad? Ahora, ve lo que dice la Escritura, el fundamento bíblico, segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 7, nueva traducción viviente, dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. ¿Sí? ¿Lo leen ustedes conmigo? 1, 2, 3. Bajo esta base bíblica es que estamos hablando de que debemos de perdonar de verdad. Pablo prefiere escribir que visitar a la iglesia. Eso lo dice en los versos del 1 al 4. O sea, quiere decir que Pablo sí podía ir, pero dijo, mejor me aguanto. Porque si voy a Corintios a visitar a la iglesia, me voy a comer un pollito con ellos. ¿A cuántos les dijeron? En la casa nos comemos un pollito, allá nos vemos. ¿A cuántos les dijeron eso alguna vez?
Y Pablo dijo, mejor les escribo, porque si no, van a oír al Pablito cuando era Saulo. ¿Sí? Vaya que Pablo sabía enojarse. Pablo sabía ser muy riguroso. ¿Sí? Antes de su conversión, la gente le tenía miedo a Pablo, ¿sí o no? Y Pablo se conocía y dijo, no, si yo voy, no hombre, si me llevo 2 que 3 y los presento ante los romanos. Ahora no por cristianos, por medio zancochados. Mira, estos ni católicos ni cristianos. Ahora, ahí acábatelos, ¿no? Pero Pablo dijo, no. Mejor les escribo. Así sacó su frustración, sacó su enojo. Cuando puso Pablo, ustedes ni para ofrecerlos en holocausto sirven, dijeron, el Espíritu Santo dijo, Pablo, no puedes escribir eso, Pablo, ¿cómo crees? Entonces dijo, bueno, no los visito porque estoy triste a causa de las aflicciones que me hicieron pasar cuando pasé a visitarlos. Le dijeron, eso sí puedes escribir, Pablo, porque acuérdate que lo que tú escribas, la iglesia de Tala un día lo va a leer y no puedes escribir cualquier cosa. Entonces Pablo tuvo que mandar una carta. Y Pablo dice en estos versos a los corintios, les dice que necesitas, mira, pon atención a esto. O sea, lo puedo ejemplificar aquí. No. José Luis aguanta. Entonces voy a invitar a José Luis que venga. Imagínense, es imaginación, no es una realidad. Pero imagínense que José Luis hace algo que a mí me hace enojar. ¿Sí? ¿Ya se lo imaginaron? Okay. Entonces, yo me enojo por lo que él hizo. Y la forma normal de actuar de todos nosotros como humanos es atacar y darle en la yugular. ¿Sí o no? O sea, acabarlo. ¿Cierto o falso? Pero Pablo dice en estos 4 versos, ¿cómo puedo yo pelearme con José Luis y acabarlo? Porque cuando yo esté afligido, lo más seguro es que José Luis vaya conmigo y me diga, pastor, déjame orar por ti para que Dios traiga consuelo a tu vida, para que Dios te fortalezca en tu ministerio. O sea, lo estoy parafraseando, pero eso dicen los primeros 4 versos. Entonces dice, yo no me puedo pelear con mi hermano, porque si yo me peleo con él, cuando yo esté triste, ¿quién me va a consolar? Wow, eso es tremendo. Pero hay mucha gente en la iglesia que le gusta pelearse y cuando tiene problemas, nadie se le acerca para consolarlo. No. Si no puedes decir amén, no digas amén. Sí. O sea, si tú tienes un problema y nadie se te acerca para consolarte, no digas es que nadie me quiere, es que son una bola de hipócritas, es que en la iglesia no es cierto que hay hermanos, cuando mejor deberías de analizar tu vida y pensar si tú no eres una persona conflictiva, que te estás metiendo en problemas a cada rato y por eso no hay nadie que vaya y te consuele. Bueno, eso dijo Pablo. Gracias, José Luis. Eres bueno para predicar, ¿eh? Entonces, iglesia, eso es lo que Pablo les dice. Y entonces Pablo, como no quiere pelearse con la iglesia, porque en realidad quiere irlos a visitar, les escribe una carta y les dice, me siento triste por la manera en que dudaron de mi ministerio, en la forma en que hablaron de mí, me siento triste. Y los confrontó. ¿Se acuerdan que la carta tenía que ser leída? Entonces los confrontó.
Y les dijo, este es un problema que tengo con ustedes, pero tengo que solucionarlo, porque cuando yo vaya con ustedes, quiero que ustedes analicen y piensen lo que les estoy escribiendo, mientras a mí se me baja el coraje y el sentimiento, para que cuando yo vaya a verlos, en realidad todos nos veamos con felicidad y nos tratemos bien. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en los primeros 4 versículos del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Y si no me lo crees, léelo en tu casa. Tú léelo. Y usted, hermana, léela. Entonces, 2. La importancia del perdón. Esto lo encontramos en los versos del 5 al 11, que es el tema de hoy. Perdonando en verdad, ¿sí? Es decir, la importancia del perdón. Versos del 5 al 11. Pablo le dice a la iglesia de Corintio y le enseña que de acuerdo a sus actitudes y a su forma de comportarse, no solamente lo ofendieron a él, ofendieron a la iglesia y ofendieron a Cristo. Entonces dice, cuando una persona hace algo indebido, ¿sí?, no solamente que te portas mal. Iniciamos recordando que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, es donde indica que un hombre cometió incesto con la esposa de su papá. O sea, tuvo relaciones sexuales con su madrastra. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Saben en qué cabeza? En uno que no está bien de aquí. Bueno, y no en uno, en los dos. La señora también, digo, pues tiene su parte, ¿no? O sea, ¿cómo tuvieron relaciones sexuales? Pues porque la señora aceptó hacerlo, ¿o no? Entiendo que la señora, bueno, no sé, a lo mejor era joven, no sé, la Biblia no menciona más, pero era la esposa de su papá. Y tuvo relaciones sexuales con ella. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, Pablo dice que esa acción, bueno, en el capítulo 5 les dice a los corintios que al tal lo deben de echar fuera de la iglesia y entregárselo a Satanás. Así dice la escritura, ¿sí? Pero en esta carta, en la segunda carta a los Corintios, entendemos por el verso base que ese hombre, por la acción que tuvo la iglesia, porque fue ofendida o fue ofendido el papá, ¿sí o no? El papá fue ofendido directamente. Pablo fue ofendido porque él era el pastor de esa iglesia. Y Pablo nunca aceptó que hubiera adulterio o fornicación. Fue ofendida la iglesia de Corinto, porque la gente de Corinto empezó a hablar de la iglesia y a decir, y eso que son cristianos. Y ahí en la iglesia, o sea, se comportan peor que los que no van a la iglesia con Pablo, donde Pablo es su pastor. Y según Pablo es muy recto. Y según Pablo les enseña muchas cosas que dice la Biblia. Pero este hombre se acostó con la mujer de su padre y ni siquiera los gentiles hacen tal cosa. Eso dice el capítulo 5, si tú te recuerdas, eso dice el capítulo 5. O sea, ofendió al papá, ofendió a Pablo, ofendió a la iglesia y ofendió a Cristo. Y eso que son cristianos. ¿Tú has escuchado eso alguna vez en estos tiempos? Y esto es lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se perdona de verdad? Mira, encontré que hay, bueno, no hay dos tipos de perdón, pero sí. Te lo voy a explicar, o sea, no creas que te voy a dejar así, no. O sea, no hay dos tipos de perdón, pero la gente parece y piensa que hay dos.
Entonces, hay uno que es el que la gente generalmente otorga, aún los cristianos, aunque usted no lo crea. Hay cristianos que perdonan de esta manera. Y es el perdón del hombre, que es un perdón jurídico, es duro. El perdón jurídico es el que está establecido por una ley, ¿sí o no? Es el jurídico, ¿sí o no? Y el pueblo de Israel y las enseñanzas que Pablo daba era de acuerdo a lo que en la ley estaba escrito, ¿sí? O sea, la iglesia con la gracia empieza después de que Jesús muere, el Espíritu Santo desciende, pero ellos conocían bien la ley, ¿sí? ¿Vas conmigo? Y había muchos que todavía practicaban la ley y vivían todavía bajo la ley y no bajo la gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? La ley decía que tú tienes que perdonar a tu hermano, ¿sí o no? Y hasta el día de hoy, cuando tú lees la Biblia como una ley, entonces te dice y tú entiendes que perdonar a tu hermano es porque Dios dice. O sea, es obligatorio, aunque tú no quieras. ¿Sí? Eso es jurídico. Te sujetas a un mandato, te sujetas a una ley. Y ese es el perdón que otorga el hombre. Por eso es que cuando una persona se le dice, oye, necesitas perdonar, inmediatamente te dice, es que ya le pasé muchas y lo tengo que volver a perdonar. Bueno, esto me recuerda a uno de los discípulos de Jesús, que le dijo Pedro a Jesús, bueno, Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? ¿7? Ahora, Pedro estaba recordando lo que la ley decía, porque la ley decía que tenías que perdonar a tu hermano 7 veces. Y Pedro está hablando de la ley, y Pedro está diciendo, entonces tengo que perdonar 7 veces, y Jesús le dice, bueno, esa es la ley del hombre, ese es el perdón del hombre, pero el perdón de Dios es hasta 70 veces 7. Entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo tengo que perdonar? Bueno, ese es el perdón jurídico o el perdón del hombre. Si tú te has identificado en que tú perdonas así, arrepiéntete. No te creas, no te creas. Prepárate para aprender a perdonar como perdona Dios. ¿Quieres aprenderlo? No, pues con esas ganas ni dan ganas de predicar. Ustedes están como en la escuela, pues ya que, sígale maestro, pues ya que, cuando sea en el recreo nos vamos. Entonces, ¿cuál es el perdón de Dios? Mira, el perdón de Dios consuela. Te repito, el perdón de Dios consuela. Porque cuando Dios te perdona, no solamente te otorga el perdón, sino que te consuela. ¿A poco no te sentiste consolado cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y recibiste el perdón de Dios y sentiste un consuelo, sentiste una paz, te sentiste confirmado en el amor de Dios como hijo de Dios? ¿Sí o no? Ese es el amor de Dios. Ese es el perdón que el Padre nuestro dice: y perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque para perdonar
hay dos formas. La jurídica, que es lo hago porque me están obligando a hacerlo, o lo hago porque tengo el amor de Dios. No porque me obliguen, sino porque tengo el amor de Dios. Y cuando tú tienes el amor de Dios, entonces en el perdón va el consuelo. ¿Sí? Porque el consuelo, escúchame bien, bueno, el perdón jurídico es duro y deja al alma siempre consciente de su pasado. Por eso es que la gente perdona y apenas siente que algo le están haciendo o se imagina que están hablando de él o de ella. ¿Tú alguna vez te has imaginado que están hablando de ti y te dan ganas de ahorcar al que acabas de perdonar? ¿Sí? ¿Sí te ha pasado eso? Bueno, ese es el perdón jurídico. Porque el perdón jurídico es duro porque tienes que perdonar a fuerzas y deja a tu alma consciente del daño que te hizo en el pasado cuando te ofendió. Por eso mucha gente no puede perdonar. Pero el amor de Dios, el perdón de Dios, consuela y trata con el corazón y ayuda a olvidar. Y esta es la forma en la que Dios perdona. Por eso la Biblia nos dice que cuando Dios te perdona, dice que Él manda o lanza tus pecados a lo más profundo de la mar. ¿Te imaginas lo más profundo? Ahí van tus pecados, tus pecadotes y tus pecaditos. Van al fondo de la mar. Pero dice la Biblia que a lo más profundo. O sea, no los echa en la playa, sino los echa en lo más profundo. Pero ¿qué crees? Hay muchos que se sienten buzos y se echan y traen sus pecadotes al presente. Y cuando le dicen, ahí te va, te lo voy a poner bien fácil. Hay gente que viene al altar, pide perdón, se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesús como su salvador personal, se va a su casa, a los 8 días hay otro mensaje de salvación, vuelve a pasar aquí enfrente y vuelve a pedir perdón por sus pecados. No, hombre, ese amigo o esa amiga se siente, no le hagan caso. Si es el chamuco, está enojado. ¿Saben? Esa persona durante la semana se va a lo más profundo del mar, trae sus pecados y vuelve a decirle al Señor, perdóname por mi pecado. Y cuando tú ya aceptaste a Jesús como tu salvador personal y luego vienes y le dices, perdóname por mi pecado, bueno, voy a poner un ejemplo personal. Yo llegué a tomar, a emborracharme. Entonces yo le pedí perdón al Señor por ser borracho, ¿no? Y el Señor me perdonó. Si yo en este momento que no he tomado, le pido perdón, o le pido que me perdone por ser borracho, ¿sabes cuál sería la respuesta de Dios cuando yo le diga, perdóname por ser borracho? El Señor me diría, ¿de qué me hablas, Willis? O sea, ¿de qué me hablas? Yo no me acuerdo que tú seas borracho. Yo ya te perdoné. O sea, ¿de qué me hablas? Pero ¿sabes cuál es el problema? No es que Dios se acuerde de tu pecado, es que tú te acuerdas de tu pecado y no le pediste perdón a Dios con el corazón. Si no puedes decir amén, di ay.
No, aleluyita ni se te ocurra. O es amén o es ay. Cuando Dios perdona, te consuela y te confirma en amor. Porque la Biblia dice que cuando Él te perdona, Él te da la autoridad de ser llamado su hijo. Wow. Ay, sí, un amén fuerte, acompañado con un aleluya. ¿Cómo que no? Sí, porque cuando Él te perdona, Él te confirma, te reafirma como su hijo amado. Ese es el amor y ese es el perdón. Pero el perdón de Dios. A veces, y yo he cometido el error, me han preguntado, pastor, ¿y tenemos que volver a ser amigos? Y yo digo, pues no necesariamente, pero aquí yo veo que sí. ¿Te imaginas a Dios que tú le fallas, ya eres salvo? ¿Y cuántos le siguen fallando y pecando? Y a veces le volvemos a fallar con la misma, ¿no? Y que Dios diga, va, te voy a perdonar, pero sabes que ya mi relación contigo ya no va a ser igual. Ya no, ya mi hijo no, ahora te va a decir entenado. ¿Sí? O sea, toda la familia, pero entenado. ¿Verdad que no? ¿Él cómo te sigue llamando? ¿Y por qué yo pregunto si puedo o no seguir teniendo la misma amistad con el que me ofendió? Creo que eso, hoy, Señor, perdóname por haber dicho muchas veces que no es necesario que se hablen. Cuando la Biblia dice que nosotros, si amamos, si perdonamos, consolamos y afirmamos en amor. Y era lo que le estaban diciendo, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, aquel hombre que cometió incesto con su madrastra, ya se arrepintió y ustedes no le hablan, no quieren perdonarlo, no, o ya le dijeron que lo perdonan, pero en realidad le dijeron legalmente, pero sus hechos dicen todo lo contrario y ustedes lo deben de consolar, de atraerlo a la iglesia, de confirmarlo en amor para que él se sienta una vez más parte de la iglesia. Wow, está tremendo. Lucas capítulo 17, verso 3 dice, así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. O sea, ¿qué tenemos que hacer si un creyente peca? No, pero eso no es de Dios. Ámalo. No, 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 no. Jesús dijo, si un creyente peca, repréndelo. Es decir, llámale la atención, confróntalo, dile que está en pecado. ¿Sí o no? Y dice algo más. Si hay arrepentimiento, perdónalo, consuélalo y afírmalo en el amor. Nosotros nada más perdonamos y se nos olvida consolar y afirmar. Hay algo más en cuanto a la importancia del perdón. Y esto, ten presente lo que te voy a decir. Cuando tú perdonas, o sea, lo importante es consolarlo y afirmarlo, ¿sí o no? Pero no solamente eso, sino cuando tú perdonas, escúchame bien, derribas las estrategias de Satanás. Eso dice el apóstol. Dice, cuando tú perdonas a alguien, lo consuelas y lo confirmas en el amor. ¿Cuál amor? En el amor del Señor. Entonces derribas todas las estrategias que Satanás tiene contra ti y contra el que te ofendió. ¿Quieren saber cuáles son esas?
¿Sí? ¿Seguros? Ok, ahí vamos. Satanás, el Señor lo reprenda, toma ventaja de los errores personales. Sí, cuando tú la riegas, Satanás toma ventaja de lo que tú hiciste, de la regadota que hiciste. Y algunos parecen bomberos. La andan regando a cada rato. Fíjate bien. Satanás toma ventaja de los errores personales, pero también toma ventaja de la iglesia. Cuando agraviamos o mentimos a otros. ¿Sí? Ahí te va. Ya hace un ratito pasó José Luis. Ya dijimos el problema que había. Él no lo arreglamos. Él se va molesto. Y Satanás toma ventaja de eso. ¿Sí? Ahí te va. ¿Cómo toma ventaja Satanás? Él se va molesto. ¿Algún día tú te has ido molesto porque alguien te agrede o te mete en aflicción? ¿Sí? Ok, entonces te vas molesto. Escucha bien, cómo Satanás toma ventaja de ese problema. Porque cuando tú te vas molesto, vas hablando como chachalaca. Vas haciendo mucho ruido. Y vas diciendo todo lo que sientes y todo lo que piensas. Y Satanás toma ventaja de eso. Porque Satanás lo que hace es de lo que tú vas hablando y diciendo, lo van escuchando otras personas y esas otras personas empiezan a hablar de ti diciendo, y eso que es cristiano, y eso que era líder, y eso que tocaba la guitarra en la alabanza. Estamos hablando de ti, no te vais a ofender, ¿sí? Y eso que él inició la iglesia. Y eso que él fue con el pastor y por eso esta iglesia empezó. ¿Qué está haciendo Satanás? Tomando ventaja. Y entonces él lo escucha. Y ve cómo toma ventaja Satanás. José Luis, escuché que tuviste un problema con el pastor. Sí. Él humilde, ¿no? Todavía. Sí. Qué bárbaro el pastor. ¿Tú iniciaste la iglesia? O sea, esa iglesia está por ti, ni siquiera por el pastor. A él lo mandaron, a él no le costó nada. Pero tú eres un alma de Dios, tú buscas de Satanás está tomando ventaja y le está haciendo creer que él es importante. No quiero decir que no lo sea, pero lo está haciendo creer que es más importante. Y le está haciendo creer que lo que le hicieron no tiene nombre, que no es posible que a él le hayan hecho eso. Bueno, si tú fueras una persona que apenas llegaste, estoy de acuerdo, pero no, tú eres parte del activo de la iglesia. ¿Qué está haciendo Satanás? Tomando ventaja. Y José Luis empieza a dudar, empieza esa maquinación, empieza a funcionar y con sus cuates de la iglesia empieza a decir, ¿qué crees? No, yo pensé que el pastor era otra onda, pero no, ya me di cuenta que no. Yo creo que ni pastor es, yo creo que ni el llamado tiene. Si lo tuviera no se hubiera portado así. ¿Qué está haciendo Satanás? Tomando ventaja. Hey, tú no seas parte o instrumento para que Satanás tome ventaja. ¿Te acuerdas de Pablo? Y Pablo dijo, no, yo no puedo ir, porque si voy,
los agarro a fajazos. ¿Sabes qué estaba haciendo Satanás? Tomando ventaja y diezmar el ministerio de Pablo. ¿Por qué creen que está en el mismo capítulo eso? ¿Y por qué habla del perdón? ¿Y por qué habla de las maquinaciones? Porque Satanás lo que quiere es ganar ventaja. Pablo, estresado, enojado con los corintios, Satanás estaba ganando ventaja para que Pablo perdiera su paz, su gozo y fuera menos efectivo en su ministerio. Yo te pregunto, líder, bueno, tú que no eres líder, pero yo te pregunto, cuando tú te enojas, te peleas con el ser amado, con el que duermes todas las noches y te peleas con él. Bueno, yo me imagino que es el ser amado. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo de tonto me dormiría con mi enemigo. ¿Sí? Bueno, pero eso ya cada quien sabe su cebolla. ¿Sí? Pero entonces, cuando tú te peleas con el ser amado, y es el domingo o es el martes que vienes a la iglesia, yo te pregunto, ¿te gozas en la iglesia? ¿Te toca, usted me disculpa, te toca tocar la guitarra y todavía hacer coros? Y está peleada con la susodicha. No quiso venir a la iglesia, lo mandó solo. No estoy diciendo que eso pasó, no. Yo sé que anda en Aguascalientes. ¿Sí? ¿Cómo crees tú que se siente él con la paz como para adorar a Dios libremente? Estás allá sentado y tuviste ese problema. O te peleaste con el jefe. Y todavía por tantito se te ocurrió mandarlo allá al rancho del expresidente. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Y Satanás, ¿qué hace? Ganar ventaja. Por eso mucha gente cuando viene a la iglesia dicen, hoy ni se sintió la presencia de Dios. Pues ¿cómo la vas a sentir si Satanás está ganando ventaja en tu vida? ¿Cómo? No, oye, el pastor ni predicó. La verdad no sé qué hizo. Pues ¿cómo? Si no estás conectado con Dios. Le estás dando oportunidad a Satanás para que gane ventaja en tu vida. Las maquinaciones que Satanás pone en el hombre que peca, en este hombre que pecó, lujuria. ¿Sí? O sea, la lujuria fue lo que lo hizo acostarse con su madrastra. ¿Sí? Después de que fue visto, que fue conocido, hubo desesperanza, porque ese hombre conocía de las cosas de Dios, por eso fue disciplinado. Es decir, él iba a la iglesia, él sabía que lo que había hecho a Dios no le agradaba. Entonces, la esperanza de tener comunión, de estar un día con Cristo, se acaba. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Que a veces dudas de estar con Dios por lo que acabas de hacer. ¿Sí te ha pasado o no? Entonces hay desesperanza. Pero también hay desesperación. ¿Te sientes desesperado cuando hiciste algo en lo oculto y te sientes desesperado porque te pueden descubrir? En la iglesia,
las maquinaciones que Satanás pone en la iglesia es la tolerancia de la maldad. Cuando la iglesia tolera que haya pecado en la misma iglesia. Esas son las maquinaciones. Esas son las estrategias que Satanás busca. O que haya un castigo severo, donde dice, es que no era para tanto. O sea, la verdad se pasó. Fue muy severo el castigo. La estrategia de Satanás en contra de Pablo siempre fue estresarlo y hacer que fuera menos efectivo en su ministerio. Y Pablo termina el capítulo diciendo, el triunfador de todo esto, de cuando tú perdonas, de cuando no permites que el diablo maquine, te ponga pensamientos en tu mente, cuando tú haces todo eso, el que triunfa es Cristo, no eres tú. ¿Y saben cuál es el problema de la iglesia o de las personas? Que dicen, es que yo soy muy maduro, por eso no caí. Bueno, eso en realidad es que eres muy orgulloso, muy soberbio. Gracias. Porque el que triunfa cuando tú no caes en las maquinaciones de Satanás, en las estrategias de Satanás, cuando tú no caes en las tentaciones, el que triunfa es Cristo. No eres tú. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia nos dice que Jesús ya venció, ¿sí o no? O sea, Él ya venció a la muerte, ya venció muchas cosas. Entonces tú y yo no vencemos porque ya está vencido. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que triunfó? Cristo. Triunfó en la cruz del Calvario. El triunfo completo es cuando Él resucita. ¿Sí o no? Entonces tú y yo no triunfamos. Porque el triunfo ya está dado. Ahora, no quiero quitarte méritos. Pero lo que Pablo está diciendo en realidad, en los versos del 12 al 17, es que Pablo primero reconoció que tenía que perdonar, ¿sí? Que tenía que evitar las maquinaciones de Satanás en su vida. Y Pablo reconoce que el triunfador es Cristo. Pero la Biblia menciona, parece así como un disparate que Pablo escribió y dice, mira, yo tenía la oportunidad, o Dios me dio la oportunidad de ir a predicar, pero no fui porque me hacía falta Tito. Así dice la Escritura. Y entonces, cuando Pablo dice esto, que él no pudo ir, o sea, la puerta se le abrió, la oportunidad se le abrió para ir a predicar a Troas, pero no fue porque le hacía falta a Tito, que él lo acompañara, porque era su compañero de ministerio. Y esto me llama la atención, porque entonces quiere decir que Dios no necesita llaneros solitarios. Dios necesita personas y Dios junta ministerios para poder llevar el evangelio y que una nación, un pueblo, una ciudad pueda convertirse, o una familia. Entonces, yo no puedo trabajar solo. Yo necesito del trabajo de todos ustedes para que podamos llevar el mensaje de salvación a la gente que lo necesita. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a la gente de alabanza, necesitamos a la gente de multimedia, necesitamos a todos, porque todos, con el trabajo que cada uno hace, que todo el trabajo es importante, la iglesia funciona y sigue avanzando. Marino dice, creo que sí es el que dice esto, dice, en pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. No dice el pastor. ¿Quién?
¿Y quién es la iglesia? Y Pablo dice, yo necesitaba a Tito y no pude ir a predicar porque Tito no estaba conmigo, porque lo mandé con ustedes para que llevara la carta, se las entregara y me dijera cómo estaban ustedes como iglesia. Por eso Tito no estaba con él. Pablo no se consideraba como un hombre que podía hacerlo todo. Necesitaba quien lo ayudara. Necesitaba de otras personas. Pablo reconoció que Cristo nos lleva en triunfo. Es decir, yo soy triunfador no por mis fuerzas y mis conocimientos. Yo soy triunfador porque estoy con Cristo y Cristo es triunfador. ¿Sí? O sea, júntate con los buenos. Pero saben, hay gente que le gusta juntarse con los malos y están enamorados de Satanás y sus demonios. Aunque usted no lo crea. Mira, ahí te va, con esto voy terminando. Pablo toma una ilustración del mundo romano. Ve a Jesús como un general victorioso y conquistador. Te voy a explicar brevemente cómo es el desfile o cómo era el desfile de la victoria romana. ¿Sí? ¿Estás listo? Cuando los ejércitos romanos ganaban una guerra, el desfile era así. Bueno, en primer lugar, el desfile se hacía en honor a los generales victoriosos cuando regresaban de su conquista. La procesión era así. Marchaban por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero, llegaban los oficiales del Estado y el Senado. Luego, llegaban los trompetistas y eran llevados los despojos tomados de la tierra conquistada. Es decir, el oro, la plata, las piedras preciosas, todas esas eran llevadas en carruajes o en carretas. Después llegaban las imágenes de la tierra conquistada y los modelos de las ciudades y barcos conquistados. Posteriormente le seguía un toro blanco que sería tomado para el sacrificio en honor a la victoria. Después caminaba la princesa o la reina cautiva y los líderes y generales en cadenas. Generalmente al rey lo mataban en la guerra, por eso no aparece allí, pero a la reina la dejaban viva y era presentada como un trofeo. Y luego iban los generales, es decir, los prisioneros de mayor rango, iban encadenados, quienes brevemente serían echados a prisión y lo más probable es que serían ejecutados. A continuación venían los funcionarios romanos que servían como guardaespaldas y asistentes a los magistrados. ¿Te estás imaginando el desfile? Estos iban seguidos por los músicos con sus liras y los sacerdotes que columpiaban sus incensarios con incienso dulce que ardía en estos. Después de todo este desfile, llegaba el general en persona y atrás de él el ejército victorioso, usando sus condecoraciones y gritando el clamor del triunfo. Y el pueblo
echaba flores y nardos que perfumaban toda la calzada por donde pasaban el ejército triunfante. Wow, eso era tremendo. ¿Sí? Y Pablo dice, así como el ejército romano da honor a sus ejércitos, Cristo es el triunfador. Y Pablo dice, y yo no merezco recibir el triunfo porque el capitán, el general de la iglesia se llama Jesucristo. Y él, Pablo, decía, yo solo soy un soldado del ejército de Cristo. Él es el victorioso, Él es el ganador, Él es el triunfador, Él es el que ha vencido a Satanás y a sus huestes de demonios. Yo solamente soy un soldado que camina junto a su general. Wow. Hasta se enchinan los, ¿verdad? César, si desfilar el 16 de septiembre no cabes, imagínate en una guerra real desfilar por ser victorioso. Y esto es lo que Pablo dice. Y termina diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, haciendo énfasis del olor de la fragancia que soltaban las flores cuando el ejército las pisaba. ¿Sí? Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El mensaje del evangelio, iglesia, es un mensaje de vida para los que reciben el mensaje de salvación. Pero para los que no lo reciben, ese mismo mensaje es un mensaje de condenación para aquellos que lo rechazan. Y los versos 16, segunda parte, y 17 dice: que los que medran la palabra, y la palabra medrar da el significado o la idea de adulterar, es decir, de adulterar o de diluir para poder obtener ganancia. Y esta palabra medrar era utilizada principalmente para hacer referencia a un vendedor de vino que diluía el vino para obtener más ganancias. Pablo no era como los demás que diluían el evangelio para poder obtener ganancias. Hoy en día nos encontramos con eso. Hay gente que medra el evangelio para obtener ganancias y predica la palabra comercializando la palabra. Sí. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque hay gente que comercializa la palabra. En esta iglesia, y no solamente hablando de Tala, sino lo que es Centro Cristiano Amigos, los pastores no cobramos ni por ceremonias de 15 años, ni por bodas, ni por ir a un sepelio, ni por presentar niños, ni por bautizar, ni por ir a orar a la casa de alguien. Nosotros no cobramos. ¿Sabes por qué? Porque yo no vivo de eso. Si no, yo ya tendría mi tarjeta y diría: celebramos ceremonias de 15 años, 5,000 pesos, bodas, 10,000 pesos, presentación de niños. No, nosotros no hacemos eso, iglesia, porque nosotros no comercializamos la palabra. ¿Están entendiendo?
Ahora, hay gente que dice, y me ha pasado en mis años de pastor, que hay gente que dice: pastor, pero yo quiero darle una ofrenda. Está bien, lo puedes hacer, pero no es un pago. Y cuando alguien me da una ofrenda, porque he ido a orar por ellos, o porque han ido a la iglesia a orar por ellos, que me ha pasado, yo les he dicho: ¿y esta ofrenda qué uso le vamos a dar? Y hay gente que me dice: pastor, no sé qué haga falta en la iglesia. No te preocupes, mira, hace falta esto, esto, esto y esto. ¿Qué quieres que hagamos? Porque yo no me muevo por las ofrendas. Y cuando la gente me dice: no, pastor, es para usted, digo: ok. Pero yo siempre pregunto: ¿para qué es la ofrenda? ¿Estás entendiendo? Ser pastor no es mi negocio, nunca ha sido mi negocio. Es más, nunca he sido comerciante. Si fuera mi negocio, estuviera yo en crisis. Y mira lo que dice la Escritura, la Nueva Traducción Viviente. Y con esto terminamos. Apocalipsis 2:24. A algunos les da miedo leer el Apocalipsis, pero bueno, tengo que leerlo, porque va relacionado con lo que Pablo dice. Apocalipsis 2:24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Está escribiendo el apóstol Juan. Dice: los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas. Ten cuidado cuando alguien te dice: es que Dios me reveló algo muy profundo. Ten cuidado, porque a lo mejor no se lo reveló Dios. ¿No has escuchado alguna vez eso de algún predicador? Bueno, hay que tener cuidado, porque ve lo que dice la Escritura. Dice, lo voy a volver a leer, Apocalipsis 2:24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Wow, está tremendo, ¿no? Está hablando la Nueva Traducción Viviente. Sí. Iglesia, cuando Dios te da una revelación, no te sientas el que tienes una conexión directa con Dios y que solamente a ti te da revelaciones profundas, porque Dios le da revelaciones a quien Él quiere. Y las revelaciones profundas, la Biblia dice que vienen de Satanás, no dice que vienen de Dios, porque Dios da revelación, nada más. ¿Y a quién se la da? A quien Él quiere. Ahí está en tu Biblia, no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la Escritura. ¿Sí o no? ¿Sí leíste en tu Biblia? Entonces, iglesia, tenemos que aprender a perdonar, pero de a Davis. Perdona consolando, perdona confirmando el amor, porque así es como te perdona Dios. Te consuela y te perdona, te confirma. Ese es el verdadero perdón, cuando la gente se siente consolada y confirmada, porque es de vuelta a su lugar de origen. ¿Sabes? Nuestro lugar de origen es estar en la iglesia. Cuando una persona peca, se sale de la comunión con Dios. Pero la iglesia no está para juzgarla, está para confrontarla y para regresarlo a su lugar de origen, que es que siga sintiendo y sabiendo que es un hijo de Dios.
Y si Dios no lo rechaza, ¿por qué tú y yo lo vamos a rechazar? Si tú y yo no somos más que Dios, somos hijos de Dios. Quiero invitarte para que te pongas de pie. Y si hay alguien que no has perdonado, ya sabes cómo perdonar. Consolando y confirmándolos en amor. Porque es lo que nos enseña Pablo. Cuando no perdonas como perdona Dios, entonces Satanás toma ventaja con sus maquinaciones para el que te ofendió, para ti, para la iglesia y para Cristo. Porque entonces la gente dice, ser hipócrita como ellos, así estoy bien, no quiero ir a esa iglesia, no quiero volverme cristiano. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Sabes por qué? Porque Satanás ha ganado ventaja con sus maquinaciones. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias porque tú hablas a nuestra vida y nos enseñas. Padre, en verdad, cuánto necesitamos aprender a perdonar. A veces pensamos que el perdonar no hay opción, tenemos que hacerlo. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que el perdón no es un perdón legalista, porque el perdón legalista no olvida. Pero el perdón de Dios consuela, ayuda a olvidar el pasado y me confirma como hijo de Dios. Padre, en tu palabra hoy hemos aprendido que el triunfo es tuyo, que nosotros no podemos trabajar solos, necesitamos de más gente que te ama, de más hijos tuyos para poder llevar el mensaje de salvación. En donde las puertas que tú abras y nos digas, aquí es donde tienes que predicar. Y Padre, ayúdanos para que podamos ser sabios y temerosos, para no adulterar tu palabra, sino que cada día, Señor, seamos entendidos para hacerlo con entendimiento. Y Señor, teniendo comunión contigo a través de la oración, a través de la meditación de tu palabra, para que seas tú el que nos traiga revelación, lo que tú nos quieras enseñar y mostrar. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, iglesia. ¿Me ayudan con los avisos? Somos servidores de ustedes.